con temas relacionados con la nutrición vegetal. En primer lugar, Eugenio Ruiz, responsable técnico de Andalucía Oriental de Conmocel Ibérica, pondrá de manifiesto lo importante que es disponer de un suelo con condiciones óptimas nutricionales, evidentemente, para que el rendimiento de la explotación sea el esperado. Pero, ¿cómo conseguimos aportar al suelo justamente lo que necesita? Por otro lado, Miguel Ángel Domene, responsable del Laboratorio de Biotecnología Agroalimentaria de la Estación Experimental Cajamar, presentará los resultados que han obtenido en el ensayo que han llevado a cabo conjuntamente. Bueno, buenos días. Lo primero, agradeceros vuestra presencia en nuestra charla. Como ha dicho Inma, soy Eugenio Ruiz, el delegado para Andalucía Oriental de Conmocel. Y venimos un poco primero a presentar nuestra empresa y qué es lo que vamos buscando con nuestro tipo de trabajo. En primer lugar, siempre, ¿quién es Conmocel? Conmocel es una empresa, una multinacional mexicana que se encuentra concretamente en Monterrey. Y bueno, su objetivo o su trabajo es la fabricación de productos de alta eficiencia y alta calidad para la agricultura. Fue fundada en 1960, este año que se cumple concretamente los 55 años de existencia, y la idea de transmitir ese conocimiento y esa experiencia a lo largo de los más de 40 países en los que están ya con presencia, para que podamos aprovecharnos un poco de esa experiencia y de esos productos que hacemos. ¿Qué diferencia un poco con respecto a Conmocel? Sobre todo es su proceso y su modelo de fabricación de los productos. Está basado sobre todo fundamentalmente en procesos de reacciones químicas en los momentos de fabricación. Por eso es por lo que nos han otorgado bastantes sellos de calidad y de distinción a la hora de la fabricación de los productos. Con esto lo que hacemos siempre es intentar mejorar los niveles óptimos del cultivo y sobre todo a nivel edáfico. En esos mercados que son potenciales para Conmocel son concretamente, como veis, tanto fruticultura, plantas ornamentales, extensivos y el mundo hortícola. Concretamente, nuestro catálogo para España, aunque en México hay un registro bastante amplio de productos, para España tenemos actualmente 14 productos que están, como veis, diferenciados en bioestimulantes, bioprotectores, materia orgánica, abonos foliares y abonos vía riego. Hoy la idea que tenemos es presentaros ese modelo, ese trabajo que queremos ofrecer a los agricultores y al campo, y para ello lo que se ha hecho, lo primero que se hizo antes de nada es poder hacer nuestros propios ensayos y poder demostrar antes a nosotros mismos qué es lo que vamos buscando y qué podemos ofrecer. Para eso lo que se organizó han sido una batida de ensayos. Concretamente estamos ahora mismo en el tercer ensayo con la Fundación Las Palmerillas. Y hoy Miguel Ángel Domene va a ser quien nos va a presentar el primer informe del ensayo que se hizo el año pasado, concretamente en tomate mayoral. Entonces, le voy a pasar el micro a Miguel Ángel, que va a ser realmente quien nos va a exponer bien el ensayo. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Domene y soy el responsable de área de alimentación y salud de la Estación Experimental de Las Palmerillas. Y os voy a presentar precisamente, como decía Eugenio, los datos que hemos obtenido en el ensayo que hemos estado haciendo, el primer ensayo, porque ya vamos por el tercero, para estudiar un poco la evolución, es decir, estudiar la solución no solo a medio, sino también a largo plazo, ¿vale? El planteamiento del ensayo es muy sencillo, es decir, nos planteamos, como podéis ver, la optimización de la nutrición mineral, y para eso pues comparamos dos estrategias. Una, la que propone la empresa Conmocel, y otra, la estándar, características de la zona. Ahora lo veréis. El objetivo, muy importante, se viene hablando últimamente mucho del tema de la eficiencia en la fertilización, es decir, si abonamos bien, y entonces pues una de las cuestiones que se plantean fundamentales en este ensayo, o una de las hipótesis que se planteaba como fundamental, era precisamente si se podía optimizar la nutrición de nuestros cultivos. Otra de las preguntas o los interrogantes que se planteaban es si se podía aumentar la fertilidad de nuestros suelos, cuestión también bastante importante.
porque además se veía desde un punto de vista muchísimo más sostenible, como mantiene el manejo agronómico de esta empresa, es decir, reduciendo el aporte de fertilizantes, que es una cuestión bastante importante. Pero claro, evidentemente, si reducimos ese aporte de fertilizantes, aumentamos la calidad edáfica, pero reducimos producción y calidad del cultivo, pues evidentemente no estamos haciendo nada. Y finalmente, otro de los objetivos era ver si se podían reducir la incidencia de plagas y enfermedades con un manejo adecuado de la nutrición. Es decir, es obvio, si nosotros hacemos una correcta nutrición de la planta está vigorosa, está en buenas condiciones fisiológicas, pues la incidencia de plagas sobre el cultivo tiene que ser menor. Eso era otra de las cuestiones a testar en el ensayo. Ahí pueden ver precisamente dónde se llevó a cabo el ensayo. Se utilizó un invernadero multicapilla de 630 metros cuadrados. Como ha dicho Eugenio antes, el cultivo fue tomate mayoral, ¿vale? Con esa densidad de 3 tallos metro cuadrado y bueno, las fechas de trasplante y finales del cultivo. Se empezó en abril del 14 y se terminó en agosto del 14, sobre sustrato enarenado. Ahí vemos precisamente la distribución de tratamientos, ¿de acuerdo? Se hicieron 4 bloques para hacer el análisis estadístico y la repartición de los mismos. Se planteaba la estrategia estándar frente a la Cosmocel. Bien, ¿cómo se hizo el tratamiento estándar? Lo que llamamos tratamiento estándar. Pues el tratamiento estándar se realizó en base el cálculo de aporte de fertilizantes de dicho tratamiento se realizó en base a las necesidades del cultivo, a las extracciones que producía el cultivo. ¿De acuerdo? Se tomaron datos referenciados de tabla y luego en base a eso, pues también, independientemente, aunque se utilizaba un sistema de fertirrigación automatizada, pues nosotros precisamente hicimos una caracterización química para ver si efectivamente las dosis que se estaban aportando de forma automática correspondían a los cálculos previos que había. Y efectivamente pudimos comprobar que sí, que había una variación mínima entre los cálculos teóricos y los cálculos reales que estábamos aportando, con lo cual lo que estábamos probando con eso es que no había ninguna diferencia debido a efecto del aparato de la máquina de fertilización o del cabezal de riego automatizado que pudiese, digamos, falsear un poco los datos. Y, por supuesto, coincidían con las revisiones bibliográficas, es decir, con los datos teóricos que encontrábamos de otros trabajos para el cultivo. Y aquí podéis ver el calendario de aplicaciones de la estrategia Cosmocel, ¿vale? Los diferentes productos que se utilizaron y, evidentemente, eso pues estaba un poco supeditado al manejo de ellos, ¿no? Ellos fueron los que nos fueron condicionando y nos fueron diciendo cómo teníamos que ir aplicando los diferentes productos. De la misma manera, se utiliza muchísimo menos fertilizante, pero digamos que hay un calendario de aplicaciones que ya lo habéis visto en el tiempo importante y entonces pues para hacer un análisis preciso de los datos se hizo una monitorización muchísimo más exhaustiva que en el tratamiento estándar. Ahí podéis comprobar las fechas con todas las analíticas que se hicieron de la solución nutritiva de la estrategia Cosmocel. Bueno, aquí veis un poco el invernadero del ensayo. ¿Y qué parámetros se controlaron? Que yo pienso que esto es bastante novedoso dentro de un ensayo. Es decir, se intentó hacer un análisis exhaustivo e integral. Es decir, muchas veces se presentan datos de ensayo con solo la parte del suelo, o solo la parte de la planta, o solo la parte de la solución nutritiva, drenaje, sondas de succión. Aquí no. Aquí hicimos, digamos, un análisis exhaustivo de todas las patas del sistema, ¿no? Tanto del agua como del suelo de la planta. Es decir, en el agua se controló el agua de riego, las soluciones nutritivas y sondas de succión. En el suelo se hizo una caracterización física, química, se vieron los parámetros de la calidad edáfica para ver si es verdad que mejoraba el sustrato. Y en la planta pues se llegó a hacer análisis foliar, análisis de savia y los distintos parámetros de fenología, producción e incluso en frutos
se hicieron tanto calidades como post cosecha, que ahora vais a ver algunos datos. Bien, se hizo un cálculo de los nutrientes aportados por cada estrategia, que son esos datos que aparecen ahí, ¿vale? En el análisis foliar, pues se caracterizó el nitrógeno total, el fósforo total, los macros fundamentales, calcio, magnesio y potasio, y luego oligoelementos como el hierro, el cobre, el manganeso y el zinc. Y también se hicieron análisis de savia, pero el análisis de savia, más que un parámetro monitorizado en continuo, como hicimos con las soluciones nutritivas y con los foliares, fue más para hacer corrección de problemas puntuales, puesto que nos dimos cuenta de que, o nos hemos dado cuenta con el tiempo, de que el análisis foliar, muchas veces cuando vemos alguna carencia, ya llegamos tarde para hacer una corrección en una aplicación. En el estado nutritivo del suelo, pues ahí veis las ondas de succión que colocamos por tratamiento, ¿de acuerdo? Y luego en el control de plagas y enfermedades, pues se seleccionaron 20 plantas por tratamiento. Bien, ahí veis el calendario de intervenciones que se realizó en el tratamiento estándar y en Conmocel. Bueno, llama la atención en principio, ¿no? En el tratamiento estándar la cantidad de productos que se aplicaron, y en el Conmocel, pues evidentemente solamente se trató con 3 o 4 productos. Luego en el control de producción, pues hicimos producción total, la comercial, la no comercial, categorías, calibres, y luego en calidad pues se valoran muchos parámetros: pH, acidez, grado bris, color, firmeza, diámetro, axial ecuatorial, bueno, y se hizo también post cosecha. Bien, vamos a presentar entonces los datos del ensayo, ¿de acuerdo? Es decir, para empezar partíamos de las siguientes propiedades físicas. Eso era fundamental para intentar optimizar en la medida de lo posible el riego, porque si el riego no se controla, muchas veces falsea los datos que estamos obteniendo en un ensayo, y entonces pues se caracterizó perfectamente la textura, resultando esa curva de retención de humedad, que es bastante importante pues para saber un poco el comportamiento en la evolución de la humedad volumétrica del suelo después de un riego. Nos encontrábamos con una textura ligera que tenía una buena capacidad de infiltración, y hicimos una caracterización pues, del contenido de agua útil, ¿no? Que es lo que me permite esta curva de retención de humedad frente a un valor puntual. Es decir, estábamos conociendo bastante bien la evolución. En cuanto a propiedades químicas, bueno, este fue nuestro suelo de partida. Estas eran las características químicas de nuestro suelo. Es decir, partíamos de esos valores. Reseñar simplemente, pues nada, que son valores típicos de un sustrato enarenado cuando hacemos un análisis, ¿vale? Es decir, un contenido de materia orgánica que está en torno al 1 y pico, 1,36.